Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli con un gran equipo, Federico Andajasi, Silvina Martínez. Hoy nos damos un lujo en este viernes de Mirá de verano. Va a estar con nosotros en instantes el filósofo, ensayista, pensador Santiago Kovadlov. Pero por supuesto además vamos a hablar de economía. Miguel Bogiano también está con nosotros. Hablaremos del tema previsional, va a estar también en los estudios de La Nación Adrián Trócoli. Además, vamos a hablar de lo que está pasando con la industria cultural. Ayer terminamos hablando con Federico Andajasi y a propósito de eso, de la posverdad. Vamos a hablar con Kovadlov, del escenario de la construcción discursiva que se hace desde un sector de este gobierno. Pero por eso vamos a hablar después con Rosario Agostini y con Pablo Abeluto por el tema Jujuy, por el comunicado de Milagro Sala, y luego hablaremos con Guillermina Tiramonti por el tema educación. Entiendo que Santiago Kovadlov ya está conectado. Santiago, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto placer estar con ustedes. Un placer. Hay tantas preguntas en este viernes para pensar, para reflexionar y también para develar, porque la Argentina, por un lado, parece que no tiene vacunas, o al menos están buscando ahora mismo en Rusia una segunda tanda para completar lo que es la primera de la Sputnik, bueno, que está muy dudosa en cuanto a su plan efectivo, a la cantidad y a lo que puede pasar con la vacunación. A la vez no tiene clases, hay una ausencia de clases y a la vez hay un discurso desde un sector que usted habla y señala, Kovadlov, como de un caudillismo preocupante, y en el medio está la República. Y la primera pregunta es esa: si usted tuviera que señalar el problema más importante, más urgente, más de fondo que hoy tiene la Argentina, ¿cuál es, Santiago? Yo diría que el problema de fondo de la Argentina es el coyunturalismo, es decir, un pensamiento político que está permanentemente sumido en la inmediatez, en la tensión de la realidad más coyuntural, más inmediata, más cercana al minuto, al segundo. Los estados maduros, las naciones verdaderamente bien construidas, tienen políticas de mediano y largo plazo, es decir, que inscriben los desafíos de la coyuntura dentro de una planificación relativamente pensada de antemano. La improvisación en la Argentina no solo es un rasgo de este gobierno, es un rasgo de nuestra tradición política. No hemos logrado generar una república porque una de las características de la república cabalmente entendida es venir desde el futuro hacia el presente. Es decir, desde la planificación, desde la concepción de ideas innovadoras y desde la previsión hacia la realidad actual para poder en ella desplegar aquellas convicciones que han permitido pensar que la adversidad puede sorprendernos, pero a la vez encontrarnos con recursos. ¿Qué es lo que advertimos hoy? Lo que advertimos hoy es improvisación. No hay vacunas, la enfermedad parece concebida primordialmente como un desafío político antes que sanitario. Tenemos la impresión constante de que la palabra, al verse devaluada por la contradicción patológica que ponen de manifiesto quienes ejercen la función pública desde el Poder Ejecutivo, contribuyen a evidenciar una actitud errática, una actitud que no solo habla de la falta de responsabilidad, sino fundamentalmente de la necesidad de encubrir la magnitud de los problemas que tenemos. Así como en otros momentos del kirchnerismo veíamos a una AFIP que se negaba a entregarnos los márgenes de inflación que vivía el país, hoy vemos un encubrimiento permanente de la improvisación que sin embargo termina por mostrar que ese enmascaramiento es inconsistente. Federico Andajasi tiene una pregunta, pero yo quiero apuntar al tema del populismo, porque usted habla del populismo y el populismo va en crecimiento a nivel discursivo, pero en la gestión parece que no es bueno. ¿Cree que hay un aumento del populismo con esta Argentina o el populismo está quedando a nivel marginal? Yo no subestimaría nunca
la magnitud del populismo en la Argentina. Mire, si analizamos la victoria electoral que obtuvo la actual vicepresidenta en el año 19, ¿qué es lo que nosotros podemos advertir? Que la propensión a creer que ella representa una alternativa para el país, aun cuando ella misma busque configuraciones a través del actual presidente que permitan creer que ha cambiado o que habría una actitud conciliadora que permitiría entender que la oposición es significativa. Aún así yo diría que si esto tiene lugar es porque hay en el país una necesidad todavía muy profunda de confiar más en las autocracias que en los valores constitucionales propiamente dichos. No subestimaría entonces nunca la magnitud del populismo, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Creo que toda república cabal, que toda nación verdaderamente democrática y constitucionalista se constituye sin olvidar jamás lo expuesta que puede estar a su propia fragilidad si no afianza mediante la educación, el conocimiento y la conciencia autocrítica los valores que defiende. Clarísimo, Federico, sí. Santiago, bueno, el saludo y toda mi admiración, por supuesto. Vos hablabas de... Todo mi afecto, Federico. Sí, hablabas de la improvisación del gobierno, ¿no? En materia de educación, en materia sanitaria. Ahora, yo tengo una hipótesis que es menos alentadora todavía. Yo pienso, y si no fuera improvisación, si todo esto fuese deliberado, quiero decir, me parece que el gobierno no es que subestima la educación, me parece que sabe exactamente cuál es el valor de la educación y por eso mismo prefiere que no haya clases, ¿no? Esta es una hipótesis. Y en cuanto a lo sanitario, la vacunación, bueno, uno puede ver que hay cierta... por coincidencia, por lo que fuere, alineación sanitaria que tiene que ver con lo ideológico. Terminamos con la vacuna rusa, terminamos, digamos, ahora en negociaciones con China. Y el mundo, quiero decir, se está vacunando, por ejemplo, con laboratorios, con vacunas correspondientes a laboratorios conocidos, a laboratorios, para decirlo rápidamente, de Occidente. ¿No hay un plan detrás de esto, Santiago? Esa es la pregunta y es la inquietud de muchos, ¿no? Sí, tenés mucha razón en plantear esa pregunta. Yo te diría que hay dos aspectos. Este gobierno está regido por un propósito que es el de la vicepresidenta de la Nación, que es roer a la democracia desde el interior de las instituciones. Este propósito yo creo que es claro y que si no se despliega con la rapidez que ella desea, sí se despliega con una claridad notable a través de muchas de sus iniciativas. El campo de las contradicciones no aparece en su discurso, ni en su conducta. La vicepresidenta es clara, posiblemente sea la figura más clara del oficialismo, porque jamás ha dicho algo en lo que no crea. Correcto. Ahora bien, el presidente de la República, que es el responsable por el gabinete que actualmente tiene el gobierno, sí evidencia con sus conductas improvisaciones, idas y venidas, tartamudeos, diría yo, en el orden de los procedimientos y de la enunciación, que ponen nerviosa incluso a la vicepresidenta. Correcto. Es decir, que este es un gobierno bicéfalo, no porque esté dirigido por una vicepresidenta y tenga un presidente que no es estrictamente el que ejerce el poder pleno. Es bicéfalo porque tiene conductas contradictorias en el orden de lo que podemos llamar los procedimientos del Ejecutivo, en lo que hace a la conducción que Fernández dice llevar a cabo, y al mismo tiempo una línea planificada y clara que es que la ley se someta al poder y no el poder a la ley, y está representado por la vicepresidenta. Ahora, que esté representado el lineamiento político o de gobierno por parte de la vicepresidenta, ¿no muestra la cara de Alberto como una máscara? Pienso en Grecia, en todo lo que vos
sabés sobre la filosofía. ¿No es un mascarón lo de Alberto Fernández queriendo conformar a un sector de la opinión pública, pero detrás viene Cristina marchando, alineada, dicen muchos, con lo que es el régimen venezolano y otras ideas de quedarse para siempre en el poder? Yo tengo cierta propensión a creer que el presidente de la nación sigue teniendo intenciones propias. ¿Sí? Ahora, que tenga idoneidad para desplegarlas con autonomía, eso lo dudo. Lo dudo. Ahora, no, digo que tiene intenciones propias porque a mí me parece que cuando uno se plantea la pregunta acerca de qué gana él asumiendo la presidencia de la nación simplemente como una figura pretextual, no veo un resultado positivo. Y si me pregunto si es un subordinado sin más de la vicepresidenta, no me explico la impaciencia que ella tiene frente a él, frente a su gabinete y muchas de sus conductas. Es decir, creo que quien dirige el proyecto en sentido orgánico, como le decía Federico, es la vicepresidenta. Pero creo que este hombre, el presidente de la República, sigue teniendo la intención de no extenuar su significación en la mera obediencia. Es clarísimo. Ahora, vos hablás, y te escuché en las últimas entrevistas, sobre un caudillismo histórico de la Argentina, una característica de nuestra cultura política. ¿Ves en Cristina Fernández esa figura del caudillo, del que quiere imponer, del discurso único o no? Sí, yo creo que ella perpetúa y despliega esa tradición hegemónica del caudillismo, que consiste esencialmente en convertirse en una figura que tiene la representación de una totalidad masiva, de una sociedad que está reducida a su propia palabra. Es decir, su palabra no es una palabra complementaria, es una palabra sustitutiva. Ella habla por todos y todos de alguna manera, los que la siguen, se sienten hablados por ella. Al mismo tiempo hay que decir, creo yo, que la vicepresidenta de la Nación en su momento declaró ser la madre de 40 millones de argentinos. En otro momento llegó a decir que solo confiaba en sus hijos y en nadie más. Tengamos en claro que el presidente de la Nación caracterizó en su momento a la actual vicepresidenta como una figura transgresora de todos los órdenes constitucionales indispensables. Y ahora aparece diciendo yo y ella somos lo mismo, pero no lo dice todo el tiempo, por momentos desmiente esa homologación entre ellos. Creo que Cristina necesita ser vocera de un pensamiento único, esencialmente representado por ella. Y ella... me parece que en ese sentido perpetúa la tradición caudillera. Y entonces, ella es la verdad y sus, digamos, sus seguidores acumulan esa posverdad, construyen ese discurso para autovalidar lo que se dice, que muchas veces se contradice con los datos de la realidad, Santiago. Yo tengo la impresión de que ella dispone de un recurso extraordinario que no hay que subestimar, que es la elocuencia. Ajá. Cuando la elocuencia coincide con una demanda de identidad que llene un vacío de significación cívica, en términos abiertos, republicanos y demás, esa palabra es creadora de identidad. Es decir, que ella de alguna manera opera bautismalmente, habla para dar identidad y se le responde desde la identidad que ella misma crea. Construye identidad. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros para transformarnos en una república? Vos hablás de la clase media que tiene que salir a reclamar o empoderarse para defender la república. ¿Qué nos falta para dejar atrás esos liderazgos mesiánicos que desde el hiperpresidencialismo se nos impone como sociedad y nos degrada, digo, si vale el comentario? Bueno, el tránsito hacia una república democrática y constitucionalista
requiere ante todo pensar por qué quedó inconclusa la transición del autoritarismo a la democracia después de Alfonsín. Es decir, Alfonsín inicia un camino para pasar del autoritarismo a la democracia que quedó inconcluso entre nosotros. Nosotros tenemos que pensar por qué, y ahí ya no basta con hablar del populismo como un causante, no. Son las mismas contradicciones del sistema republicano, sus propias vacilaciones, la incomprensión que sus voceros han tenido también de lo que es la democracia y quienes han ejercido el poder, no solo desde el peronismo, han contribuido para poder generar esta condición fructífera del populismo en el país. Entonces, una honda autocrítica por parte de quienes no coinciden con el populismo es fundamental. Un proyecto que despliegue el saneamiento institucional del país, un apego estricto a la vida constitucional y una capacidad y una decisión muy hondas de mostrar que el delito no son palabras, sino que son hechos, lo cual exige que la justicia, desde la Corte Suprema hacia abajo, demuestren que la responsabilidad por los delitos y el saqueo del Estado se debe pagar para que la justicia sea la vocera de esta demanda de integridad ética que no puede faltarle a la política. Está muy claro. ¿Una pregunta más, Federico, por favor? Sí, Santiago. Hoy salió una nota muy interesante de José Nun en La Nación, donde habla precisamente del papel de los intelectuales y dice que es hora de que se pronuncien los intelectuales o en todo caso de que propongan ideas. Dos preguntas a propósito, ¿no? Yo te escucho y escucho ahí las ideas que propones. ¿Hace falta un debate, digo, intelectual? ¿Te parece que eso es una deuda? Y sobre todo pregunto, de cara al fracaso del anterior gobierno, ¿hubo algo del orden de, entre comillas, la batalla cultural que no se dio o que no funcionó? Digo, ¿qué hizo mal la actual oposición para estar como estamos? Bueno, varias cosas. Lo que dice José Nun en su nota de hoy en el Diario de la Nación me parece que no es justo, no me parece justo. Yo creo que los intelectuales tienen una participación discursiva, analítica y polémica muy intensa en los medios escritos y televisivos. Me parece que esa posibilidad de contar con un pensamiento crítico por parte de los intelectuales es evidente. Se podrá no coincidir con algunos de ellos o con otros, alcanzar un grado de identificación muy honda. Pero no falta debate intelectual en la Argentina en la medida en que todavía contamos con la posibilidad de expresarnos con libertad. Claro. Creo yo que ese debate se da. Ahora, el concepto de cultura al que vos recién te referías, yo lo vincularía primordialmente con lo que sería la construcción o reconstrucción del proyecto republicano, democrático republicano. No necesariamente con la actividad que tenemos algunos de nosotros, escritores, investigadores, en fin, gente que se desempeña en el campo de las ideas o de la expresión. Sí. Creo que la noción de cultura debe ser centralmente situada en el campo de la planificación política que permita devolverle a la Constitución vigencia y no ese carácter puramente pretextual que nos lleva desde una justicia que quiere ajustarse a ella a otra que, llamándose legítima, pretende reducir la ley a las necesidades del poder. Correcto, correcto. Santiago, es muy claro porque detrás de eso hay un plan de impunidad, esto que vos decís, acomodar la justicia a los deseos del Poder Ejecutivo. Te agradezco mucho el contacto, siempre es un gusto poder hablar con vos porque nos iluminás y nos ayudas a pensar en esta Argentina posible y de nuevo, agradecidos de que estés aquí con nosotros. Gracias a los dos y un abrazo. Un abrazo. Bueno, y vamos a hablar ahora por el tema económico. Vamos a arrancar con el tema previsional, porque una de las variables de ajuste, y vamos a preguntarle también a Covadrós, pero ya que tenemos tiempo ahora lo hacemos además, es la pobreza, pero la pobreza que afecta
a tal vez uno de los sectores, el eslabón más débil del sistema, que son los jubilados. Adrián Trócoli es abogado previsionalista y le queremos preguntar, ¿cuánto perdieron los jubilados finalmente el año pasado y cuál es la perspectiva para ellos de cara a lo que viene? Bueno, buenas. Gracias por invitarme. Y la pregunta en realidad salió en todos lados, lo venimos hablando, lo hablamos de hecho hace poco menos de un mes, nosotros tres acá. Ahora se confirmó en diciembre, se confirmó ahora el valor de diciembre. Finalmente sabemos la inflación para este año y lo que podemos asegurar, según datos del INDEC, es que todos los jubilados en 2020 perdieron. Recordemos que hubo un aumento escalonado en el mes de marzo y esto significó que los jubilados de la mínima cobraron bastante más que las escalas superiores. Respondiendo a tu pregunta en números redondos, los de la mínima perdieron apenas medio punto contra la inflación y los de la máxima 9 puntos de diferencia abajo de lo que dio la inflación oficial del Estado. Ahora, Miguel Bogiano, también, gracias por estar acá. ¿Cómo se explica esto cuando Alberto Fernández dijo que cumplió con la palabra y que le dio un aumento a los jubilados y efectivamente, como explica Trócoli, los jubilados pierden? ¿Cómo se le explica esto? Me parece que haya mucho que explicar. Él dice algo que no es cierto, nada más. Y de todas maneras, para no complicar a la gente, porque las cuentas de los jubilados son muy complejas y tiene que ver también con cuánto cobraba cada uno, básicamente lo que se hizo fue sacarle el aumento que tendrían que haber hecho a los que tenían las jubilaciones no mínimas y redistribuírselas a las jubilaciones más bajas. Por eso es que el impacto en la jubilación mínima es mucho menor que en las más altas. Así que, además de que el Estado argentino les ha robado a lo largo de los años a todos los jubilados, ahora hay una redistribución unilateral hacia los que menos cobran en perjuicio de los que también han hecho sus aportes. Teniendo en cuenta además que muchos de los que cobran la mínima nunca jamás hicieron ningún aporte. Claro. Y ese tema también dificulta, afecta a la caja, ¿no? Bueno, por supuesto, eso es tema de la riqueza ilusoria que uno cree que tiene Argentina. Porque, ¿cómo es lo de la riqueza ilusoria? Bueno, esta idea de que podemos crear jubilaciones porque pobre gente la merece, pero de algún lugar tiene que salir la plata. Entonces, Cristina Kirchner en su momento, ahora no me acuerdo los números, creo que fueron 2 millones de jubilaciones que creó de un plumazo. Y bueno, lo interesante es que los economistas a veces tenemos que marcar la dura realidad que ese dinero tiene que salir de algún lugar y no crece de los árboles. Y en este caso sale de los aportes de los otros jubilados o simplemente sale a través de la impresión espuria de dinero que se traduce en inflación, que la termina pegando a los más pobres, porque así funciona la inflación. Ahora, Trócoli, ¿es posible pensar que siempre se ajusta a los jubilados, más allá de los problemas de la caja, que obviamente todos reconocen, porque es el sector que tampoco puede defenderse o en general, digamos, no tiene agrupaciones detrás para salir a la calle? ¿Hay una mirada sobre ajustar a aquellos que no saben o no pueden, no tienen las herramientas para defenderse lo suficiente? Creo que sin lugar a dudas, te voy hasta patear la pelota de vuelta, creo que la principal razón por la cual se toca el bolsillo de jubilados son dos y muy sencillas. Una es que es una parte muy, muy importante del gasto público, número menos, la mitad de la plata que gasta el Estado la gasta en jubilaciones. Entonces, tocar esa caja significa, con un pequeño cambio, una gran diferencia para el presupuesto. Esta es la tentación más obvia. Y por el otro lado, la única respuesta que tienen los jubilados es ir a juicio. Badaro, para decir el nombre común y recordado, 1 millón de personas a partir de 2006 fueron a reclamarle al Estado una situación muy similar a la de ahora, un atraso significativo en las jubilaciones, y lo que significó es que la justicia le dio de a uno la razón. Esto significa 1 millón de casos, 1 a 1, a lo largo de mucho tiempo, pagado con cuentagotas y con no solo con demora, sino que pagado con una tasa de inflación que se comió aproximadamente 40% de la deuda, para que tengan una idea. Esto es, no pagarle a los jubilados resulta muy barato, incluso para aquellos que hacen juicio. Te doy un número que mencionaste así al pasar. Datos a casi un año para atrás. Marzo del año pasado, machete de por medio, por eso te lo puedo decir. Sí, no, por supuesto. 3,5 millones de jubilados sin moratoria, 3.200.000 con moratoria. Estos son los jubilados casi en su totalidad sin aportes, y esto sin contar los que tienen, además de la jubilación, la pensión de arriba y cosas por el estilo. Es decir, en números redondos,
la mitad, 47% de los jubilados no aportaron. Ajá. Ahora, Federico. yo escuchaba estos días a propósito de la condena de Vudú, decir que bueno, todas las reacciones contra Vudú es porque él hizo justicia, entonces como justiciero, ahora lo están castigando. Así es como van forjando el relato. ¿Cuál fue el papel de Vudú en realidad, digo, para este sector en particular y para la economía en general? Para los jubilados, Vudú lo primero que hizo, que lo defienden como un acto de justicia, fue defender a las compañías de seguro de retiro en su momento. Esto, si se quieren, es un poco técnico, pero cuando se eliminaron... El tema de las AFJP, ¿no? Exactamente, cuando se eliminaron las AFJP, Vudú fue, antes de ser director ejecutivo de la ANSES, el que presenta un proyecto de ley, la 26222, que en ese momento se promocionó como la vuelta a reparto. Vudú fue la cara visible de ese movimiento, pero en realidad hay un artículo que dice eso y hay 8 que defienden a todo el sistema privado que tenía que pagar los retiros por invalidez y las pensiones de las AFJP que estaban completamente desactualizadas. El primer movimiento que hizo Vudú fue defender a la banca. Entonces, de vuelta a relato. Interesante, ¿no? Porque es exactamente lo inverso de lo que se declama. Claro, porque se dice que Vudú terminó con las FJP, el sistema en el que en el gobierno anterior se nos había incluido y volvió al sistema de reparto y por eso tiene los problemas judiciales. Recordemos que Vudú fue condenado hasta por la Corte Suprema en el caso Chicone, con lo cual por más que el discurso sea ese me parece que es indefendible. Ahora, Bogiano, el gobierno dice la economía este año va a andar bien porque hay un rebote o en todo caso un crecimiento que se estima de alrededor del 4%, dentro de la región, para la Argentina en particular, y además la soja y otros vientos de cola que pudieran aplicarse. ¿Es así? Bueno, probablemente haya algunos vientos de cola en términos de precios de commodities, pero los commodities suben también en buena medida porque la cosecha ha sido mala. Así que no necesariamente el precio más alto quiere decir que en el total el monto generado por el país suba. No queda del todo claro. Pero más importante que eso, me parece que es el número de inflación y la tendencia de la inflación. Porque este ha sido un año en el cual tuvimos la recesión, probablemente la más grande de la historia, tuvimos a las tarifas pisadas, tuvimos al dólar pisado, y sin embargo la inflación fue del 36%, teniendo en cuenta que además, de los últimos 4 meses, la tendencia inflacionaria ha sido para arriba. Si nosotros anualizamos el último trimestre, los últimos 3 meses, el promedio de los últimos 3 meses, nos da una inflación del 50%, y si anualizamos la inflación de diciembre, que fue del 4%, eso da 60% anual. Así que ese es el gran problema para el año que empieza ahora. Una inflación que promete ser, por más que Guzmán diga que vaya a bajar, yo creo que el piso de la inflación para el 2021 está en el 50%, salvo que se haga algún cambio importante, que no está a la vista, y que obviamente eso va a hacer más presión para el dólar. Y una vez más, quien le va a marcar la agenda a la política y quizá forzar algún tipo de reforma, aunque sea parcial, creo que va a ser el dólar y la inflación. Quizás soy demasiado optimista, quizás no reformen nada. Bueno, pero el 60% de inflación previsto es lo que ayer hablábamos junto aquí a Martín Tetazzi y a Kachanowski también. Es decir, que para usted también la estimación para el próximo, para este año en realidad, puede estar en ese orden. Sí, yo no soy un especialista en hacer los cálculos, no los hago regularmente, pero haciendo una proyección muy sencilla a la vista de cómo vienen los últimos meses y de la millonada que se ha inyectado, para que quede claro, se inyectó un 7% del PBI en términos de moneda, son casi 2 billones de pesos. Ajá. En el 2014 la inyección fue del 3%, para que uno tenga idea del tamaño de esta inyección. Y bueno, acá pareciera que hay terraplanistas económicos en el gobierno que discuten que cuando uno imprime pesos eso no tiene una consecuencia inflacionaria. Bueno, me parece que pero ¿cuál es el plan van a del tener que gobierno verlo a nivel económico, Bogiano? Pero es secreto el plan del gobierno. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan? Si el gobierno no parece decirlo. No hay plan. No hay ningún plan. No escuché una sola línea que indicara cómo tiene pensado el gobierno hacer que crezca el país. Olvidémonos de la cuestión tan abstracta como que crezca el país. ¿Cómo colabora, cómo ayuda el gobierno a que una pyme pueda ganar plata?
Me parece que no hay respuestas. Todo es en contra de eso. Todo es hacerle dificultades con regulaciones, con impuestos, con trabas. Bueno, y sin duda, el mal manejo de la pandemia ha sido un desastre. Una cosa importante, ¿no? En México, cuando le preguntaron a López Obrador, que no estoy ni cerca de su punto de vista ideológico, qué pensaba de la pandemia, él dijo, pero yo no puedo cerrar a la gente. Ustedes saben dónde viven. Porque ustedes saben, México no ustedes están saben lo cerrando. que es México. Bueno, México es uno de los países que mayores contagios ha tenido, Sí. pero ha tenido otro grado de libertad y lo sigue teniendo hoy. Porque hizo una cuenta muy sencilla, pero muy importante. Dice, yo no puedo encerrar a la gente porque destruyo la economía y a la luz de los hechos termina pasando que la gente se termina contagiando de todas maneras. Claro. Lamentablemente estamos viendo en Uruguay que los contagios están empezando. Es muy difícil pensar que esto se va a detener. Es decir, que ahora Federico nos va a dar los datos, además, porque hubo 12.000 contagios, ayer 13.000. Sí. Estamos con más contagios que con la cuarentena, con lo cual, Sí. evidentemente, la gestión de la cuarentena no ha sido muy satisfactoria y el perjuicio económico puede generar otros problemas, incluso sanitarios. Por supuesto, la cuarentena lo único que hizo fue demorar el problema, pero cristalizó el gran problema económico, lo acrecentó enormemente, y yo creo que de una manera inútil, porque no queda claro que, bueno, se evitó que colapsara el sistema, bueno, puede ser, claramente, pero ¿a qué costo? Y además, hay tantos interrogantes, ¿no es cierto? No sabemos si la vacuna rusa, de la cual no hay ningún tipo de recolección académica acerca de su funcionamiento, si va a tener o no algún efecto. Que está llegando, teóricamente, ¿no? O en todo caso partió el segundo avión desde Rusia para acá. No, creo que no tiene sentido esperar que para este año tengamos una mejora del virus. Vamos a seguir conviviendo con este virus todo este año y probablemente una parte del año que viene, al menos. ¿Federico? Sí, las noticias en realidad son peores. El CEO de Moderna dijo que vamos a convivir con el virus para siempre. Sería interesante ver los docentes qué piensan hacer, si piensan suspender las clases para siempre. Claro, vamos a hablar de educación. Claro. Pero al margen de esto, Sí. a mí hay algo que me gustaría preguntarles a ambos, cada uno en su órbita. Y es lo mismo que le preguntaba a Santiago Kovadlov en materia de educación, ¿no? Yo me pregunto si se equivoca el gobierno, ¿no?, en materia de educación y en materia de economía, en este caso, o se proponen esto que estamos viendo, se proponen ir hacia Venezuela, se proponen ir a este tipo de economía llena de distorsiones. Digo, ¿es un error o esto es deliberado, ¿no? Y lo mismo pregunto en materia de jubilaciones. ¿Trócoli? Yo no me animo a hacer el análisis político así, sin más. Fede, perdón, que No, esquive no. la pregunta. No, pero ¿qué ves de los jubilados? Pero que desde el además punto de vista de los necesitan- jubilados, sin lugar a dudas, hay relato, como decíamos recién, y hay un discurso que no coincide con la realidad. ¿A dónde nos va a dejar esto? No sé, pero te doy 2, 3 datos. Uno que me acordé recién cuando mencionabas el tema de la inflación. En alimentos, dice la industria alimenticia que tiene un atraso del 35%. Si esto efectivamente se traslada a los precios, la inflación del año que viene mal. Y en particular menciono esto porque en diciembre, a diferencia de la general, aumentó 4,4 los alimentos. Esto significa que es parte muy importante que afecta a los jubilados. De vuelta, digo esto pura y exclusivamente porque la inflación que afecta a los jubilados es la inflación de los recursos más básicos. Claro. Y en esto se los vio mucho más afectados. Con lo cual los jubilados, además que son personas de riesgo, necesitan tener otra capacidad que parece verse perjudicada con el detrimento de su ingreso, ¿no? Se ve muy fuerte y respecto del discurso, de lo que recién mencionabas, que no tenía aviso de realidad, el discurso no se conectaba con lo que en realidad pasó. El presidente dijo que los jubilados habían ganado, los jubilados, Sí. no hay mucha discusión para esto, perdieron, pero me pareció más grave todavía que reconoció una pérdida del otro gobierno, como si fuera otro mundo, Sí. del 20%. Sí, Y sí. dice que se recuperaba, se pensaba recuperar o que había medidas de recuperación. Hay 2 cuestiones. Hay una es muy técnica, la hacíamos al pasar, pero hay 2 cuestiones. La primera es, no se produjo recuperación alguna, no solo no se produjo recuperación, sino que, como insistimos,
todos perdieron en 2020 y la fórmula de movilidad que dicen que es la misma que se aplicó hace poco más de 10 años, no es la misma. No existe en ningún lugar del mundo, es incoherente, es inconsistente y demás. Pero aún siendo la misma, aún considerando las virtudes que tuvo la otra, el presidente dijo que esa fórmula había hecho subir a lo largo de 10 años 20% a las jubilaciones. Bueno, si vamos a tener que esperar 10 años para que los jubilados recuperen lo que venían perdiendo con el gobierno anterior, no con la Argentina, no con el Estado argentino, y lo que perdieron en 2020, tenemos otros 5 años más de espera, no sé si es Venezuela esto, pero sí digo que los jubilados están muy mal. Pero Boyano Federico preguntaba sobre la idea del gobierno, si es adrede, digo, si el intervencionismo estatal es adrede o es un desconocimiento y no saben cómo manejar la política económica. Yo no creo que sea adrede, casi que sería sobreestimar a veces su capacidad de gestión. La realidad es que tiene muchas consecuencias negativas para el propio gobierno la destrucción de la economía. Lo notable del año pasado es que el gobierno pareció haber estado actuando como si hubiera estado por entregar el poder, porque era evidente el daño que le hacía a la economía. Porque en la economía de todos los días. ¿Por qué? Y después le quedaban 3 años. ¿Pero por qué? ¿En qué lo veías esto? Bueno, se veía en la caída general del consumo, en la caída del trabajo, del empleo. Entonces, perdón, se ve en la calle. Cierre de enorme cantidad, creo que cerraron, ahora no me acuerdo el número, porque no quiero errar por los números y decir cualquier cosa, pero la cantidad de pymes que cerraron fue récord también. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora no sabemos, porque grabamos al maíz y no grabamos al maíz. Cerramos Ezeiza, no cerramos Ezeiza. A la noche se puede salir, a la noche no se puede salir. Entonces nada sabés. Porque mirá, fíjate una cosa, cuando vos pones el fantasma de la incertidumbre, ya paralizás directamente. El fantasma de la incertidumbre. Porque vos no podés tomar ninguna decisión de tipo económica. ¿Va a haber clases o no va a haber clases? Eso también tiene consecuencias. El tipo que tiene que estar produciendo útiles. ¿Produzco útiles o no produzco útiles? No sé, porque no sé si va a haber clases. ¿Se puede viajar? ¿Van a cerrar la frontera o no van a cerrar la frontera? No sabemos. Entonces, las agencias de viajes paradas, porque nadie quiere comprar pasajes, porque no saben si pueden ir o no. Ahí está el punto. El fantasma de la incertidumbre frena todo. Frena prácticamente cualquier actividad. Entonces, simplemente el rumor de que sea una posibilidad hace que la gente decida no hacer nada. Y eso se te traduce a cualquier tipo de actividad. ¿Y el empleo? Y el empleo es consecuencia también de que vos puedas tomar alguna decisión de inversión. Que vuelvan los IFE o los ATP. Porque alguien... Bueno, pero lo que pasa es que el IFE y el ATP son los causantes de que hoy tengamos la inflación que tenemos. Porque si no, hagámosla más fácil. ¿Por qué vamos a darle IFE solamente a las empresas? ¿Por qué no triplicamos el IFE? ¿Por qué no le damos IFE a todos? ¿Por qué no prendemos la máquina al Banco Central full time y sacamos a toda la gente de la pobreza? Obviamente, eso es tan ridículo que no se lo cree nadie. Pero cuando uno lleva el argumento al extremo, queda claro que eso no resuelve la cosa y al final estaríamos pasándonos todo papelitos de colores que no tienen ningún valor. Ahora, hay un sector del gobierno que lo ha dicho y lo ha escrito en libros que sostiene que la emisión no genera inflación. Bueno, Federico, ¿qué querés que haga? También hay gente que sostiene que la Tierra sigue siendo plana. Yo no discuto, no le dedico un segundo. ¿Qué va a hacer? ¿Hay terraplanistas en el siglo XXI? Bueno, para mí tienen más problemas psiquiátricos que otra cosa. Sí. ¿Guzmán es terraplanista en ese contexto? Guzmán no creo que diga que la inflación, que la inyección monetaria no genera inflación. Pero entonces, él el otro día dijo que la inflación del 4% en diciembre es una baja con respecto al gobierno anterior. Pero él está preso dentro de una maquinaria de relato. No es fácil ser Guzmán dentro del gobierno en el que está. Por algún motivo le habrá decidido ser ministro de Economía, le habrá convenido, habrá hecho su propia cuenta, probablemente de prestigio o no, de ver si conseguía algunas cosas buenas, pero después me parece que tiene que estar lidiando con vamos a decir, un montón de desinteligencias intelectuales con mucha gente de su propio espacio. Propio espacio, no hay un espacio de poder. Es un conjunto de tribus lo que llegó al poder, no es que ganó un partido. Es una coalición.
Mira, es un grupo de gente que conjunto de entiende tribus. muy bien la marcha peronista, dice todos unidos triunfaremos. Esa parte la siguen al pie de la letra. Después, cuando ganaron, Cristina Kirchner ni siquiera lo saludó a Massa arriba del escenario, porque probablemente se odien, pero no importa. El objetivo era ganar, objetivo cumplido, y después vemos cómo nos peleamos, porque están en eso, ¿no? Me hiciste acordar a un detalle, en realidad, dentro de todo esto, que es el proyecto de salida de economía de movilidad de los jubilados le restaba un 5%. El aumento que se había dado a marzo se daba a cuenta, el aumento de diciembre se daba a cuenta del aumento de marzo. Eso es línea directa del ministro de Economía, eso es lo que firmó el presidente de la Nación y se envió al Senado. Duró 48 horas. Pero hay tantas cosas, ¿no es cierto? Esto afecta, pero decíamos, a la mitad del acordate que presupuesto. Guzmán dijo, no vamos a endurecer el cepo, y a los 7 días lo estaba endureciendo. Es decir, el valor de la palabra es cero. Claro. Es cero. Entonces, eso también impide... Eso es como la versión más inmediata de la inseguridad jurídica. Porque inseguridad jurídica quiere decir, no sé si me van a cambiar las reglas. Acá lo que sabés es que no hay reglas. No hay Que reglas. te pueden cambiar mañana. ¿Puedo abrir Ezeiza o no? ¿Puedo viajar en avión de cabotaje? Sí o no. Claro. Pues, si me fui de vacaciones a Neuquén, ¿puedo ir a Bariloche? No sé, depende de quién, del policía, si te deja o no. Fui a Mar del Plata, ¿puedo ir a Miramar? No sé, a ver, es todo un delirio. Sí, de hecho a nivel restricciones no sabemos bien cómo van a seguir los próximos meses. Nadie sabe. No hay reglas, pero hay datos y los datos los tiene, como siempre, son muy buenos. Silvina Martínez. Hola Silvina, buenas noches, gracias por este contacto como siempre. Contanos tus novedades, por favor. Bueno, mira, ¿qué es lo que se viene en el marco de la justicia, ¿no? Que siempre Claro, venimos la hablando. justicia ¿Cuál es amiga, ¿no? La nueva justicia. Exactamente. La que surge Kovalov del decía. informe de la Comisión Meraldi, que fue a fines del año pasado, que mucho no se supo, hubo un resumen. Bueno, accedimos a este informe. Mirá los datos que surgen y lo que se viene en los próximos proyectos a presentar en extraordinarias y en ordinarias. Una nueva ley orgánica para la Corte Suprema. El ojo está puesto en el alto tribunal. A Cristina no le gusta lo que resuelve, no le gusta el presidente Vudú y es un objetivo. Agenda de casos en la apertura del año judicial. Lo que buscan es que al comienzo digan todos los casos que van a tratar para que la Corte no saque un conejo de la galera en la mitad del año o en el medio de un año electoral. Es otra de las cosas que van a proponer. Mira esto, plantean que tanto la Corte como el Tribunal Intermedio que van a crear, que ahora te cuento, tiene que estar integrado con pluralidad ideológica. A ver, los jueces tienen que ser imparciales, no los elegís sobre la base de su ideología. Va de suyo, así, pero claro, por supuesto. Tienen que ser buenos en lo que hacen y tienen que ser imparciales. De eso se trata. Ahora, es increíble porque los exabruptos, después me vas a contar de Peñafort, de la abogada, que se equivocó la Cámara de Casación Federal, la de Comodoro Pi, con la de Mar del Plata. Eso también habla de cierto desconocimiento. Recién hablábamos de economía. Las idas y vueltas de los actores que son fundamentales. Pero contame, por favor, sí. No, y lo que vos decís, la gravedad que sea la directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Es un funcionario público que a su vez sigue defendiendo a Amado Vudú. No puede ejercer la profesión por incompatibilidad, sin embargo está de los dos lados del mostrador en el Senado y atacando a la Corte, defendiendo a Amado Vudú o a quien sea. No puede ejercer su profesión. Te decía, integración con pluralidad ideológica, o sea, van a marcar a los jueces para que según ellos sea un poroto para un lado, un poroto de los nuestros, o dos porotos de los nuestros y uno para el otro. Esta creación del tribunal intermedio que va a salir con un proyecto. A ver, no se trata de evitar que los juicios sean más rápidos, sino como no pueden elegir los miembros de la Corte, van a taponar a la Corte con este tribunal de diferentes salas, de diferentes materias, y escucha esto, la integración no va a ser como los miembros de la Corte con mayoría, sino como se designan los jueces federales comunes. Consejo de la Magistratura, el presidente elige uno y lo propone. O sea, nuevamente la manipulación. Auditorías en el Poder Judicial, modificaciones en la designación de jueces, otro que les interesa, lo que ya conocemos, el nombramiento del procurador y límite a su mandato, y algo que la obsesiona a Cristina, la oficina de las escuchas no tiene que estar en manos de la Corte y siguen insistiendo en esta idea de Cristina de tratar de sacarle eso después de que se divulgaron
las escuchás que la dejaron pintada tal como es. Covadros al principio decía que buscan una justicia adecuada al poder político. Y en este caso, como la Corte no resuelve conforme a los deseos y a los pedidos de Cristina Fernández y de otros ligados a ella en causa de corrupción, ponen un tribunal, lo repasamos para digamos, tenerlo bien claro, un tribunal que de algún modo está anterior a la Corte, pero que puede tener un poder real para manipular o para manejar cierto sector de la justicia, ¿es así? Exactamente, vos pensás que lo que quieren hacer es limitar los casos que lleguen a la Corte. Correcto. Hoy, si bien están limitados, competencia originaria en algunos casos, en otros vas por recurso extraordinario, es muy técnico, pero para que se entienda, lo que quieren hacer es poner un tribunal que vaya entre el juzgado de primera instancia, la Cámara, en todos los juzgados federales. Pensá que en el penal está a su vez la Cámara de Casación y vendría otro tribunal por encima, en los otros casos serían solamente 3. O sea, una causa te demoraría 20 años, pero lo que trataría es que, bueno, la Corte se le diluya el poder y designando a jueces amigos sería mucho más fácil para el kirchnerismo taponar y licuar, en este caso, el poder de la Corte y, bueno, también de los otros tribunales cuando no le resultan tan afines o tan adeptos a los intereses de Cristina. Ahora, la solicitada pidiendo el indulto a Vudú. Ahora es Milagros Sala la que le pide al propio presidente que actúe o que actúe conforme a una justicia que tiene que ser reformada porque no la beneficia a ella. ¿Qué significan estos intentos, Silvina, desde el punto de vista judicial? Bueno, vos pensás que además los ejemplos que buscan son de los peores del kirchnerismo, ¿no? Porque el caso Vudú, el caso Milagros Sala, hasta los propios, creo que no hay duda, si vos agarrás un estudiante de Derecho, te va a determinar lo mismo que fue la Corte o que está sucediendo en el caso Milagros Sala. Además, los dos tienen prisión domiciliaria en sus mansiones. O sea, investigados sin que puedan justificar su dinero. Sin embargo, el kirchnerismo se escuda detrás de estos personajes para plantear la idea de presos políticos. ¿Por qué? Porque tratan de encubrir o de que no lleguen a Cristina Kirchner, ¿no? El objetivo final es la impunidad de la vicepresidenta, las solicitadas, o la idea de un acuerdo político, como planteó hoy Milagros Sala, para que el presidente se ponga al frente y logre el acuerdo político para que ella recupere la libertad plena, digamos, sin esta prisión domiciliaria, lo mismo que sucede en Vudú, la verdad que es muy cuestionable y dramático para las instituciones de la Argentina. De todas maneras, repasamos rápido el calendario que comienza ahora después de la feria judicial, que tiene la causa de obra pública, donde Cristina está acusada de ser jefa de asociación ilícita, de una asociación ilícita para beneficiar al Grupo Báez en la obra pública, 51 obra pública. Comienza en una ronda de testigos y va a transcurrir durante todo este año. Esa es una causa importante, ¿no? Exactamente, y atención, que el testigo más importante va a ser Alberto Fernández. Está citado, está propuesto y seguramente le toque declarar este 2021 año electoral. Y también en febrero se va a conocer el veredicto, la condena para mí, en el caso de Lázaro Báez, la ruta del dinero K, un caso que también la va a afectar directamente a Cristina por todos los vínculos que tiene. Y bueno, ya no van a poder dilatar más el inicio de la causa Cuadernos, como tampoco el inicio del caso Tesú y los Sauces, con lo cual va a ser un año muy complicado para el Frente Judicial de Cristina, a su vez marcado por la agenda electoral. Muchas gracias, Silvina, como siempre. Un abrazo. Gracias. ¿Me dejas comentar un segundo algo de eso? Dale, que tenemos a Pablo Belluto, el ex secretario de Cultura, conectado. A ver, sí, te escuchamos. El comentario es que si proyectamos un año que va a ser malo económicamente, sí, no es difícil esperar que tengan malos resultados en las legislativas, con lo cual el gobierno tiene tiempo de descuento hasta las legislativas para tratar de meter algo, porque si tiene malos resultados en las legislativas, la justicia enseguida empieza a olfatear el fin. Un año que viene muy movido porque va a tener mucha actividad judicial. Entendemos que los tribunales van a tener que trabajar, son actividad esencial, más allá del avance que ha habido en las causas a través de Zoom. Pero hay una movida desde un sector que utiliza la cultura, la industria cultural de algún modo, para contar un relato. En este caso es Milagros Sala la que lo ha hecho desde Jujuy, y tenemos a Pablo Abeluto, el ex secretario de Cultura, en línea para preguntar si corresponde la utilización de fondos públicos, en este caso por dirigentes que están siendo enjuiciados y acusados de corrupción. Gracias, Pablo, por el contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, para mí
por supuesto que no solo está mal, está espantosamente mal, y fue algo de lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno en el 2015. Es decir, la utilización del sistema de medios públicos, la utilización de las políticas culturales y la utilización de las instituciones públicas o de bienes públicos, como el caso de la plataforma Cinear, que es una muy buena plataforma para ver películas argentinas por internet, pero cuando hay un acompañamiento ideológico y cuando de lo que se trata es de la promoción de una idea, porque la película no forma parte de una campaña generalizada como la que recién escuchábamos, sí, de presionar al presidente, presionable o no presionable, digo, con relación a estas cosas, pero pidiendo algo que en cualquier caso la Argentina tiene heridas profundas con relación a perdonar, olvidarse, hacer de cuenta que no pasó. No se puede. No se puede. Miramos un segundo el tráiler o el teaser de este documental sobre Milagros Sala para seguir hablando y también el comunicado de Juntos por el Cambio al respecto. Si hubiésemos sido obedientes, nunca hubiésemos llegado donde llegamos, ¿no? Hubiésemos tenido la cantidad de... Así. No hubiésemos llegado a tener los centros comunitarios, las piletas. Si hubiésemos seguido estrictos con las viviendas. Ok. Pero bueno, eso no pasa por ser desobediente. Si le iba a pedir por favor, no te daban nada, ¿no? Nada, nunca. Cuando vos pedís por favor, no te dan nunca nada. Claro, hay que analizar cuánto costó este documental, quién lo pagó y si finalmente va a tener algún tipo de pedido de informe, porque son fondos públicos para la utilización política o para difundir la industria cultural acá, de algún modo. Pablo Beluto. Sí, tal como decís. Para dejar una cosa muy en claro, porque hubo algunas versiones y malentendidos en las redes sociales con relación a este tema, durante la gestión de Ralph Hayek como presidente del instituto, que coincidió por supuesto con mi gestión, esta película no obtuvo financiamiento del instituto. Ajá. Cuando se produjo, en el año 17, 18. Entiendo que fue financiada por fondos vinculados al sindicato de los trabajadores de la propiedad horizontal que dirige Víctor Santamaría. Esto con respecto a la cuestión de la plata. Sí. La segunda cuestión, que no es menor, es que se promueva esta película a partir de su contenido ideológico y no a partir de su factura. A mí no me importa si hay gente que cree que Milagros Sala tiene que alcanzar la estatura de Juana Zurduy. Digo, están en su derecho de hacerlo. Uh-huh. Lo que sí me parece pésimo es que se utilice una plataforma pública que pagamos entre todos, que se llama Cinear, y que es una gran idea, que tuvo el gobierno anterior al que yo integré, que mantuvimos durante el gobierno, que yo integré y mejoramos, y que sirve mucho, pero no está para hacer bajar línea. Claro. ¿Se entiende? Por supuesto. Digo, nosotros no podemos permitirnos como sociedad, porque lo dejamos de hacer durante nuestra gestión, pero no podemos permitirnos como sociedad dar un paso atrás a que de nuevo cuanta herramienta tiene el Estado. Porque, digamos, de acá a 6, 7 y 8 estamos a instantes, y yo creo que la Argentina debe haber aprendido la lección de no tener o no utilizar los medios públicos a propósito de un sector que es el de poder de turno. Eso no corresponde, pero digo, acá hay más gastos. No solo es el financiamiento, es la puesta en marcha, es el pago. Por eso yo creo que Juntos por el Cambio, entiendo, hubo una solicitada o un comunicado, ahí lo estamos viendo, en donde justamente se piden explicaciones, porque, insisto, que lo pague un sindicato no significa que eso no tenga que rendir cuentas. Y siempre aparecen los mismos actores. Es decir, hay una industria cultural de un sector en donde parecen repartirse, el otro día contábamos con Silvina Martínez, 22 millones de pesos del Senado
para determinada comunicación por la ley del aborto no punible. Digo, todo el tiempo ocurren gastos, como en este caso, que parecen dar difusión a un sector que no tiene que ver con lo público, sino con favorecer a determinados intereses. Pero, a ver, el contraste entre... olvidémonos de los resultados. El contraste entre la manera en la cual nosotros enfrentamos la cuestión del pluralismo y la cuestión de la diversidad de opiniones y el modo en el cual lo enfrenta el gobierno actual y sus voceros en el campo cultural o en el campo de las industrias culturales, como bien decís, a mí me parece que es el día y la noche. Y Abeluto, y sumo... Que nosotros seamos maravillosos digo, pero lo que quiero decir es que nosotros no hacíamos esas cosas. Pero y sumo la cantidad de causas judiciales, productoras que surgieron, la utilización de las universidades para evitar documentar o que se licitaran determinados trabajos, parte de las causas que hoy están en la justicia que ocurrieron durante el anterior gobierno kirchnerista. Es decir, evidentemente hay un control de los fondos públicos que todavía no está establecido, pero evidentemente hay que plantearlo para que se ejecuten y que de ese modo tenga que dar cuenta, ¿no? Al peronismo y en particular al kirchnerismo en el poder, la tentación por la propaganda está desde sus orígenes. Está bien. La tentación por la propaganda, digo, la idea de que hay una conspiración en contra de ellos que por lo tanto tiene que generar un saltar por arriba o abrir otros medios o con otras comunicaciones. Digo, a ver, respeto todas las ideas. Lo que no quiero es que se use la plata de la gente para que no corresponde. No corresponde y puede ser ilegal. Hagan todos los documentales sobre Milagro Sala que quieran. Digo, no con la plata de la gente. Claro, totalmente. Y lo llevo al tema educación, porque Puigros hizo una declaración, la escuchamos y además... no lo tenemos, ¿no? ¿Qué tiene para decir sobre...? Conozco las declaraciones que fueron, a ver, desde mi punto de vista, desafortunadas. Desde el punto de le vista recordamos a la gente, ¿no? Dijo, no tiene sentido empezar las clases el 25 de febrero, tal cual dice Horacio Rodríguez Larreta. Esta fue la declaración. Y entonces... yo no sé cuántas personas que nos están viendo son, como en mi caso, papás de chicos que van a la escuela. O que tendrían que haber ido a la escuela. Sí. Haber ido físicamente, haberse movido. En mi caso, chicos de jardín. Pero otro hijo mío terminó su colegio secundario este año que existió y no existió al mismo tiempo, el 2020. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos una situación muy enormemente clara. Las escuelas tienen que estar abiertas. Porque los chicos les estamos haciendo un daño que es superior a cualquier otro daño, sobre todo en la medida en que se cumplan protocolos, cuidados. Y digo, no somos el único país que le pasa esto. No somos los únicos del mundo. Digo, le pasa a todos los países, tuvieron que enfrentarse a tomar decisiones. Ahora, veamos cuáles funcionaron un poco mejor. ¿Cuáles generaron menos daño? Seguramente para bien no hubo ninguna, pero hubo algunas que fueron muy dañinas, muy perjudiciales, y la más perjudicial de las perjudiciales fue el cierre de las escuelas, el cierre físico de las escuelas. Para los chicos tiene un costo, para las familias tiene otro costo, para la sociedad tiene un costo. Y eso el gobierno no lo vio. Y prefirió apostar a su alianza con el respetable, pero desde mi punto de vista anquilosado y obsoleto pensamiento de Adriana Puigros, y con el poder aparente, porque yo creo que es aparente,
de los gremios de los docentes. Claro, porque apareció, entiendo, Bebonte, ¿no? Una dirigente de CETERA diciendo y comparando el inicio de clases con las fiestas clandestinas. La verdad, un exabrupto, a veces no se puede creer ese tipo de declaraciones. Es que está todo un poquito patas para arriba, ¿no? Es como la canción aquella que nos cantaban de chicos de María Elena Walsh, que se llama El Reino del Revés. Está todo al revés. Digo, ¿qué cosa hay más esencial, qué trabajador es más esencial hoy en la Argentina que un docente? Claro, sí, sin ninguna duda. En el jardín de infantes a nivel inicial, en la primaria, en la secundaria. Digo, ahí no estamos jugando la vida. Correcto, correcto. Ahí sí es de verdad la vida. Sí, es de fondo y hay incertidumbre realmente en materia educativa. Gracias, Pablo Belluto, por el contacto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, vamos a hablar con Rosario Agostini porque el tema de Milagro Sala no se agota. Hoy ocupó buena parte de la realidad informativa. Ustedes saben que Milagro Sala, que tiene varias causas en Jujuy y está en prisión domiciliaria, le habló al presidente Alberto Fernández. Vamos a hablar con Rosario Agostini, entiendo que está en línea, es una de las periodistas que más ha seguido este tema. Rosario, buenas noches, gracias por el contacto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por el contacto. No, al contrario. Repasanos lo que le dijo Milagro Sala al presidente Alberto Fernández y cuáles son las principales causas contra ella, por favor. Mira, realmente es increíble lo que Milagro Sala le pide al presidente, es que de alguna manera negocie, de alguna forma, la libertad de los presuntos presos políticos, que yo llamo políticos presos, en realidad. Y eso, honestamente, me parece que es un desconocimiento absoluto de la República. Creo, de hecho, que ella no cree en eso. Estoy convencida porque la conocemos y en muchas oportunidades, por ejemplo, en alguna situación donde se le informaba una de sus causas, le pidió al fiscal general una conversación privada y que eso se arreglaba entre ellos, una cosa, todo filmado, grabado, ¿no? Ellos no creen en la división de poderes. Milagro Sala no cree en la división de poderes, claro. No cree en la República, no cree en el sistema. Entonces, por eso, claro, le pide al presidente que negocie la salida de lo que ellos llaman presos políticos, que no lo son de hecho, son políticos presos. Milagro Sala tiene condenas en tercera instancia, en segunda instancia, por defraudación al Estado, por extorsión. Hoy se ha confirmado uno de los procesamientos que tiene por haber sustraído presuntamente un expediente y haberlo hecho desaparecer, quemarlo al expediente donde se la involucraba en una causa que se llamó la balacera de Azopardo, donde resulta hay una balacera entre grupos que se enfrenta, presuntamente uno de los grupos respondía a ella. Esto fue en campaña política hace muchos años y una nena terminó herida en el marco de esa causa. Bueno, esa causa se inicia un expediente, ese expediente en un momento desapareció, fue quemado y demás y fue reconstruido luego el expediente y todo lo que pasó y se armó una causa a partir de las pruebas que se obtuvieron y está, digamos, imputada en esa causa y hoy está confirmada esa imputación y ese procesamiento, ¿no? Milagro Sala tiene una condena por haber utilizado recursos que le envió el Estado Nacional para hacer mejoras barriales, etcétera, y viviendas sociales. Lo de Pibes Villeros, ¿no? Los fondos que llegaron a Pibes Villeros para la edificación de planes de vivienda que nunca terminaron en viviendas. Son 60 millones, pero esa es la causa, una de las más pequeñas en realidad. Claro. Milagro Sala está procesada, investigada, en una causa que se llama la megacausa, donde se investiga el destino de más de 1.000 millones. ¿1.000 millones de pesos? Sí. Y quiero en esto, querido, encuadrar, poner en contexto. Estoy hablando de 1.000 millones antes de 2015. Claro, ¿sí? 1.000 millones de esa época, sí. Hay que multiplicarlo. Exactamente, no es lo mismo. Tal cual. Entonces, 1.000 millones, que en realidad Milagro Sala no presenta pruebas en las causas de o dónde está la plata o dónde están las viviendas, porque las viviendas no están. Faltan 1.850 viviendas. Además, en esa misma causa y en otras también, se la investiga por adendas. ¿Qué son las adendas? Las adendas son aquellos recursos que vos recibís después que hiciste la obra, porque, bueno, la inflación, por ejemplo... Sí, las ampliaciones de los contratos para recibir más anticipos, ¿no? Por las obras, claro. Se llaman, exacto, se llama, no sé, me oscurecí ahí si ustedes me ven bien, pero perdí... No, te escuchamos, sí te vemos. Bien, se llaman adendas. Ese recibió adendas por obras que no están hechas, que no existen. Entonces, cuando se le pregunta a Milagro Sala dónde están las obras no están. Y se le pregunta por el dinero y tampoco sabe responder.
no presentaron pruebas, en ninguna de las causas que tienen, en ninguna de las causas, solamente constituyeron este relato del presunto lawfare, que lo inventó, digamos, o lo dijo por primera vez gente en el Vaticano, y luego lo repitió Cristina, y a partir de ahí toda la militancia kirchnerista, ella se hace llamar presa política, y de alguna manera usan este concepto de lawfare, porque en realidad no tienen cómo defenderse, porque no han presentado pruebas, reitero, que validen la inocencia, y faltan, insisto, 1.000 millones de pesos que no están... Pero además hechos de violencia en donde participaban la Tupac Amaru, planes de vivienda que se ejecutaban en parte a través de cooperativas y pintaban, digo como dato, ¿no? Pintaban, digamos, símbolos de la Tupac Amaru, todo. Además, un hecho en donde muere una persona, también, entiendo, fue investigada Milagro Sala. Son varias causas judiciales, está muy bien el repaso. Federico Andajasi tiene una pregunta para hacerte, Rosario. Sí, Rosario. ¿Cuál es el poder, cómo te va, que conserva actualmente Milagro Sala? ¿Cuál es la cobertura política, además del kirchnerismo, por supuesto? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cuál es el poder económico que conserva todavía? Incluso se decía que tenían armas guardadas en una parte. Todo eso es cierto, es mitología, pero en fin, ¿cuál es la apoyatura con la que cuenta hoy en Jujuy, ¿no? Sobre todo Milagro Sala? Yo te voy a hablar de lo que yo conozco, de lo que yo vi. Tengo una máxima en el periodismo que es: si yo no lo veo, lo toco y lo siento, no existe, ¿no? Y Milagro Sala lo que tiene es, no sé las armas, yo nunca las he visto, sí he recibido como periodista reporte, digamos, de arrepentidos, no del 2015 a esta parte, sino de antes del 2015, que fueron víctimas de Milagro Sala, que en algún momento habrían comprado armas. Ahora, yo no las vi a las armas, no tengo cómo justificar ni imputar ese presunto delito. Sí, lo que te puedo decir es que Milagro Sala en Jujuy, en la ciudadanía, no tiene poder alguno. Digo, todo el mundo habla de Gerardo Morales. Gerardo Morales fue candidato a gobernador muchas veces antes del 2015. Y lo que pasó no fue que Gerardo Morales se convirtió de repente en la salvación de los jujeños, fue que realmente los jujeños estábamos cansados de la violencia, del patoterismo, de la utilización de recursos y de la utilización de recursos de todos para beneficios de unos pocos. Porque si vos transitabas la Ruta 9 que va desde San Salvador de Jujuy, pasa por Alto Comedero y llega luego, bueno, a la Ciudad del Carmen, a Los Alisos, etcétera, y veías la cantidad de casas que había, casas construidas que además están, la verdad que dejan mucho que desear la construcción de las casas, con los tanques de agua, todos con la imagen de Tupac Amaru, de Eva Perón, de qué sé yo, digamos, y esa es plata de todos los argentinos, y estaba vinculado a ellos. Y en el barrio que ella presuntamente hizo, no se podía ingresar. Bueno, esto lo sufrieron periodistas también. No se podía ingresar sin autorización. Y tenía, por ejemplo, un tomógrafo que compró con plata de todos los argentinos, pero era solo de uso exclusivo para ellos, para la gente de la Tupac. Y si vos no respondías a la Tupac, te echaban de la casa, te dejaban en la calle a medianoche. Yo he entrevistado a personas que han quedado en la calle a medianoche, le tiraban los muebles, iba una horda de Milagro Sala con un camión, le sacaban toda la calle, le tiraban los muebles a la calle, los dejaban con los chiquitos. Y cuando colgaban los perros, Rosario, cuando hacían ese tipo de muestras públicas. Le pegaron a las mujeres, le pegaban hasta el desmayo, les tiraban agua, las agarraban de las mechas, literalmente contado por ellas, las volvían a levantar, les volvían a pegar. Había un lugar en la Tupac Amaru que después, el edificio de la Tupac Amaru, que hoy gracias a Dios es de todos los jujeños, que así debiera ser, tenía un cuarto piso donde en realidad lo que encontró un juez, el primer juez que abrió ese lugar para todos los jujeños, encontró un lugar que parecía algo utilizado, digamos, como una cárcel, ¿no? Correcto. Allí se les pegaba. Había un sector de la Tupac Amaru, porque no todos son delincuentes, porque no todo fue mala gente, era toda gente trabajadora que necesitaba el trabajo, que necesitaba una casa, que fueron en realidad violentados en sus derechos humanos, a la servidumbre, no tenían horarios de trabajo, no cumplían las 8 horas, no tenían convenio colectivo, ni derecho a vacaciones, y eran golpeados cuando no trabajaban o cuando faltaban un lunes, un martes, porque uno de los hijos se enfermó, o lo que fuere. Ella los golpeaba, iba personalmente, los agarraba y los tomaba. ¿Con quién? Con un grupo que se le decía La Vagancia. ¿Qué es La Vagancia? La Vagancia es ese grupo que recibió, en parte ese grupo que recibió en su momento a la Nata, cuando la Nata vino acá a nuestra ciudad, y viene con ella, acompañándola desde que ella es muy joven, cuando ella en realidad trabajaba en los barrios marginales de la provincia, donde hacía algunos trabajos, entre comillas, luego termina presa por haber presuntamente reventado, como llaman ellos, es decir, robar una estación de servicio, termina presa, es ayudada a salir de la prisión y de la cárcel
por dirigentes sindicales de ATE y CTA. Bueno, toda esa historia, esa gente que venía y que después constituyó la barra brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que también cometían excesos y demás, bueno, a eso se le llama la vagancia. Ese era el grupo de choque que tenía Milagro Sala. ¿Por qué? Porque estaba en los barrios marginales. Está claro. Porque muchos de ellos hoy están detenidos por otras causas y demás. Milagro Sala, sí quiero decir, tiene el apoyo de la hermana del ex gobernador de la provincia, Eduardo Alfredo Fellner, de Alejandra Cejas, diputada provincial hoy del peronismo, que por supuesto necesitan del kirchnerismo para llegar a algún lugar, a algún cargo en una lista o lo que fuere. Pero Alejandra Cejas integró el Instituto de Viviendas de Jujuy, mientras Milagro Sala hacía cualquier cosa con los recursos de todos los jujeños del Instituto de Viviendas de Jujuy precisamente, tremendo. Y nunca denunció. Entonces digo, esa gente es la que apoya hoy a Milagro Sala. Ahora, la ciudadanía realmente no la apoya. Y está claro en cada elección que ha participado Milagro Sala, la última no hizo ni piso. Eso es lo importante. Rosario, muchas gracias. Muy completo el informe, ¿eh? A ustedes un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo. Y ya nos metemos en el tema educación, ¿eh? Preocupa el inicio de clases. Bueno, nos metemos en el tema educación. Guillermina Tiramonti es especialista en esta cuestión y la tenemos en línea. La vamos a consultar. Y la primera pregunta es, ¿qué pasa si no comienzan las clases ahora en febrero? Guillermina, gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pasa que volvemos a la misma situación del año pasado y la sociedad, porque creo que así lo tenemos que plantear. La sociedad sufre la pérdida de parte de su futuro. Todos decimos continuamente que el futuro de las sociedades depende cada vez más de la educación y de las ciencias. Y nosotros estamos decidiendo que la educación no es importante, no es esencial, y que por lo tanto ya hubo chicos que perdieron un año, porque sabemos que otros no lo perdieron. ¿Sí? Que tuvieron clases a través virtuales y que por lo tanto parte de los aprendizajes los adquirieron, aunque todos los chicos sufrieron la pérdida de ese espacio de socialización que es la escuela. ¿Qué te dice que los gremios marquen de algún modo el derrotero, el andar de la política educativa en la Argentina, o por lo menos así lo hacen saber en cada una de sus declaraciones? Bueno, es increíble que nosotros estemos discutiendo este rubro tan importante para el futuro de la sociedad con los gremios. Eso que lo discuta Moroni, el ministro de Trabajo. Nosotros tenemos que discutir el tema de la educación con los funcionarios. Nosotros somos ciudadanos, tenemos al frente funcionarios que son los responsables de hacer cumplir los derechos que dice la Constitución. Claro. Entonces, estamos frente a un gobierno que, para decirlo brutalmente, se abre de piernas. El ministro nacional dice, bueno, cada jurisdicción que arregle con sus gremios, con los gremios provinciales, y después veremos qué deciden con esos gremios. Por supuesto que eso nos coloca en una situación, yo diría, de estado de naturaleza, donde prima el más fuerte. Eso me lo enseñaron en el primer año de mi licenciatura en ciencia política, ¿no? Los pueblos deciden un gobierno para no estar sometidos al más fuerte. Ante el contrato social, digamos. Efectivamente, a la dictadura del más fuerte. Bueno, nosotros estamos sometidos a la dictadura del más fuerte. Y mientras tanto, los funcionarios que deberían estar mediando en esta situación y dándoles una solución y defendiendo los derechos de la Constitución dice, bueno, no, que cada localidad se arregle.
Por supuesto, esto es una treta política. Suena a anarquía, ¿no? Además, suena, como decís vos, a la puja del más fuerte. Federico Andajasi tiene una pregunta para hacer, por favor. Sí, bueno, perfecto. ¿Cómo le va? A ver, efectivamente, usted mencionaba la palabra política y hay una trama política detrás de esta discusión que uno puede sospechar hacia dónde va. Uno supone que en el fondo lo que está es la pelea con Rodríguez Larreta. Supongo yo que después, si el gobierno decide que haya clases, va a haber clases en Buenos Aires, en todo el país, pero seguramente no en la ciudad de Buenos Aires porque dirán que no están dadas las condiciones, porque es un gobierno neoliberal, en fin, todo lo que conocemos. Ahora, hay una imagen muy fuerte, no sé si la tendremos por ahí, que son los carteles del gremio de Cetera en la plaza durante los funerales de Maradona. Es decir, estuvieron ahí de cuerpo presente, hubo un guardapolvo. Ahí está, mirá, Federico, ahí está. Esa imagen para mí Gracias, Diego, Cetera, es tremenda, es tremendamente muy elocuente. Simbólica, ¿no? Es muy simbólica porque efectivamente los gremios estaban presentes, además de estas banderas y el guardapolvo, estaban en medio de esta multitud. Entonces está clarísimo que en ciertas circunstancias, digo, son comparables con las fiestas clandestinas, ¿no? A ver, digo yo, ¿cómo hacemos para quitarle, digamos, al componente de la educación, que es fundamental para una sociedad, esta dimensión de la política en el peor de los sentidos, ¿no? Esta discusión tan miserable que tienen los chicos finalmente como rehenes? Bueno, la verdad que me preguntás una cosa que para mí es imposible de contestar. ¿Cómo hacemos para que los gremios no decidan, los sindicatos, claro, con una actitud más bien mafiosa, diría, decidan sobre la suerte del futuro de este país? Hemos asistido a muchas muestras de que esto es así. En el sur se perdieron no sé cuántas toneladas de pescados o de mariscos porque los gremios decidieron que se tirara en un momento, bueno, porque no hicieron lo que debían hacer para lograr que eso circule. Acaba de pasar con los camiones en el puerto, en los puertos. Digamos que... Lo mafioso es lo preocupante, tal como lo decís vos, Guillermina. Me parece que ahí hay algo inquietante. Pero ¿no? En distintas... Se juegan distintas cosas, claro, en cada uno de estos rubros. Correcto. En la educación no solamente se juega el aspecto emocional de los chicos, no solo se juega los aprendizajes de los chicos, el bienestar de las familias, sino que se juega el futuro de nuestra sociedad. Y nosotros, en un momento donde el mundo va caminando a sociedades donde el conocimiento tiene cada vez más valor, estamos parados involucionando. Guillermina, muchas gracias. Por la ignorancia. Bueno, gracias por el contacto. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. En instante tenemos mucho más aquí en Mirá. Está Adrián Troccoli, el futuro de los jubilados para este año. Y por supuesto Martín Tetaz y mucho más para contarte en este viernes de Mirá aquí en La Nación Más. Seguimos en Mirá. ¿Qué esperan Adrián Troccoli y los jubilados para este año? ¿Recomponer algo de lo perdido o no? Los jubilados están necesitando eso. No me animo a decir que lo esperan, especialmente los grupos que más cobran, los saberes más altos que han sido terriblemente depreciados, no en el último año, sino en un tiempo largo. Esto afecta muchísimo y hay algunos casos de gente que vive afuera del país que lo ve todavía más fuerte por la devaluación. Vos pensás que un jubilado que se fue a vivir afuera o que en vida activa, laboralmente activa, pero cobra parte de su jubilación afuera, ha sido terriblemente afectado. Dudo profundamente que esto suceda y te cierro con esta cosa. Muy sencillita. La fórmula de movilidad es tan compleja que entre los que no hacemos otra cosa más que dedicarnos a esto, no tenemos siempre claro o no tenemos manera de discutirla de manera clara. Esto significa que cuando a mí me complican demasiado un número, casi doy por hecho que me van a mentir y espero que no suceda, pero está claro. No tenemos mucha expectativa. Bueno, de las jubilaciones vamos a cerrar con el tema de educación con Federico Andajasi en instantes. Y de jubilaciones de un extremo de la sociedad al tema inicial, al tema de la educación, Federico.
Sí, Hugo, a ver, Adriana Puigros dijo efectivamente que ella no cree necesario que empiecen las clases, ¿no? Y esto representa un sector del gobierno. Ahora bien, para entender el pensamiento vivo de una persona y de un gobierno, yo creo que esta frase es reveladora, porque Adriana Puigros es la misma que dijo: el coronavirus infectó sociedades enfermas de neoliberalismo, la destrucción ambiental del capitalismo financiero liberó este virus. Bueno, que alguien le diga a Puigros que el coronavirus surgió en China, que está gobernado por un partido comunista único. Impecable, sin comentario. En instante, el cierre, aquí mira. Bueno, volvemos el lunes en Mirá, en este horario de verano de 21 a 22:30. Gracias a todos por acompañarnos. Se quedan en lo que el día se llevó con Carola Gil. Chao.